Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les tengo una manualidad muy sencilla. Necesitamos foamy o goma eva, depende cómo le llaman en cada país. Este es del que viene normalmente como de unos 2 milímetros de grosor, en color verde, negro, naranja. Aquí tengo un poquito de verde escarchado. Aquí podemos utilizar también unos ojitos locos. Estos son de 1,5 centímetros. Esto de 1.5, o también pueden imprimir y aplicar un poco de esmalte o barniz. Yo aquí les he enseñado también cómo hacerlo. En la parte superior derecha les dejo el enlace de ese video para que aprendan también a hacer sus ojitos. Necesitamos tijeras dentadas. Si no las tienen, pues harán el corte con la tijera tradicional, pero vamos a hacer este tipo de zigzag. Entonces necesitamos estas, unas tijeras normales, regla, un palito de brocheta que tenga muy buena punta porque es para evitar manchar el foamy. No vamos a utilizar lápiz ni bolígrafo, sino un palito, silicona líquida o caliente, pero manejando la temperatura. Esta manualidad la podemos hacer con niños o para los niños. ¿Listo? También necesito de estos vasitos que a veces dan en los helados que compramos en algunos restaurantes. Vamos a reciclar un poco. Les voy a dar las indicaciones para que ustedes sepan cómo sacar el molde para cubrir el vaso, porque esto lo pueden hacer con cualquier vaso de estos desechables, o comprar vasos porque van a hacer muchos para un evento, una fiesta o algo. Pero si no, si es para los niños en casa, bien, estos son los que vamos a utilizar. Bueno, con estos materiales comenzamos. Igual recuerden que en la descripción les dejo la lista completa de los materiales, y si necesitamos algún molde, pues el molde también, pero aquí les voy a enseñar a sacar algunas piezas que necesito. ¿Listo? Entonces comenzamos. Bueno, para comenzar y sacar la pieza que necesito y cubrir estos vasos, ustedes también pueden pintarlos si quieren pintarlos, si quieren hacerlo con fieltro en lugar de foamy, también lo pueden hacer con estos materiales, con cartulinas, con papel silueta, con papel crepé, con lo que quieran cubrirlo lo pueden hacer. Aquí, como les voy a enseñar con el foamy, entonces necesito un molde que me ayude a tapar estos colores de la publicidad de la marca. Entonces lo que hago es que tomo una hoja de papel, miren que aquí está la hoja de papel de blog. Voy a buscar, ellos tienen una vena, por decirlo así, que es donde empieza el producto, donde lo pegaron o lo armaron. Lo voy a ubicar en un borde de la hoja, así, y con el lápiz, es que no sé si de pronto tapo, pero para que se den una idea, con el lápiz me voy guiando y voy marcando a medida de que voy rotando el vaso. Listo, esto lo voy a hacer hasta llegar de nuevo a la marca, ¿sí? A la marca del vaso. Entonces así normalmente uno se guía, se va despacio, entonces él nos va dando como una línea, entonces ya luego trazamos con el lápiz la línea guía. Esa es la de abajo. Luego de nuevo ponemos el vaso, pero ya no vamos a marcar por abajo, sino que marcaríamos por arriba. Entonces en este caso me toca voltear la hoja. Vamos a ver si ahí lo toma la cámara. Sí. Entonces la línea, la misma la pongo en el inicio y ya marcaría de aquí hacia donde voy trasladando el vaso. Entonces aquí hago la primera marca, voy llevando el vaso y voy haciendo la marca. Y así se puede decir, voy yendo con el vaso y voy haciendo el cuerpo que corresponde, y luego aquí hago la recta y corto, y eso me va a cubrir este vasito. Entonces ahora, después de que yo haga esto, lo corto y esto lo transfiero al foamy. Bueno, aquí lo repinté con un marcador negro para que quedara un poco más visible, ¿sí? En el video. Y luego entonces también voy a sacar piezas como la base, la pongo aquí, también la marco, y luego también voy a tomar la tapa. Por ejemplo, en este caso esta tapa tiene una pestaña, una pestañita, entonces esa pestañita solamente es un pedacito, lo quito y ya me queda la tapa sin la pestaña. Entonces también le voy a sacar una pieza, entonces no lo voy a sacar por la parte más ancha que es la base, sino la parte superior. También lo marco y le saco su pieza. Listo, esas son como las 3 piezas principales, que es contorno, base y la tapa. Bueno, ahí quedan esta circunferencia que es la base,
quedó de 8.3 y la circunferencia de la tapa quedó de 9.8. ¿Listo? Entonces ahí para que se den una idea. Ahora lo que voy a hacer entonces es transferirlo al foamy. Yo normalmente, para no manchar el foamy, paso las piezas con un palito de brocheta. Entonces aquí lo voy a poner. Ya tengo la pieza cortada con la que hice la prueba, por decirlo así. Lo voy a poner sobre el foamy, allí, y con el palito de brocheta marco. Esto evita mancharlo. Y luego voy a cortar con las tijeras normal. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es cubrir los vasos, por decirlo así, los cuerpos que corresponden a las cabecitas del Frankenstein y a la calabacita. Entonces, por ejemplo, en el caso de él, por ahora quito la tapa y voy a cubrirlo. Ya saqué la pieza. Si llegado el caso, en algún momento nos quedará un poco más grande el molde en cuanto a la parte de acá, ¿no? Porque acá nos va a quedar exacta. Con lo que les expliqué les queda exacto. Entonces espero que de pronto acá nos sobrara un poquito. Entonces pegamos bien y calzamos las piezas. Entonces, por ejemplo, en el caso yo calzo y miro. Si es necesario se quita y si no, no. La verdad a mí me sobra solamente 1 milímetro. Entonces no lo voy a quitar. Voy a utilizar silicona caliente, pero ustedes pueden utilizar líquida también. Y si lo van a trabajar con los niños, pues con más motivo hay que trabajarlo con líquido, listo, para evitar accidentes. Entonces aquí voy a empezar a ponerlo. Bueno, luego de que pega, entonces voy a pegar la base. Listo, que fue la que también entre los moldes les compartí. Entonces aquí voy a aplicar con cuidado de no salirme mucho para evitar que de pronto se riegue la silicona. Listo, de que no vaya a manchar la silicona el foam. Por ejemplo, en el naranja se me quedó la pestaña un poquito más grande, entonces yo voy al borde, mi misma guía es el vaso y miren, lo corté y listo. Bueno, mientras seca, entonces voy a tomar la medida del contorno de la tapa. Y tomo un punto y empiezo a medirlo y voy a cortar una pieza que tenga ese largo. ¿Listo? En este caso tiene 32
casi 32 centímetros, tiene exactamente 31.7, 31.7. Entonces voy a cortar una pieza que sea aproximadamente de 31.7 y el ancho, más o menos, yo les digo, de unos 2 centímetros. ¿Listo? En ambos casos, el contorno que acabé de medir, que fue de, vuelvo y les confirmo, 31.7 aproximadamente y de 2 centímetros de ancho. Lo voy a cortar. En el caso de el Frankenstein, ya tenemos la pieza circular, que esa fue la que les mostré en los moldes, la pieza de arriba. Listo, esa la voy a pegar ahora en la parte superior. Ya tengo la silicona caliente, la tengo en este momento, la desconecté para que se enfríe, y la pieza que voy a sacar es para ponerla aquí en el contorno, que va a ser como la especie del pelo. Bien, y para la calabaza también le pongo la tapa, porque la silicona de estar caliente me puede deformar la tapa, entonces se la voy a poner. Ya la puse a enfriar y esta también la voy a pegar aquí en la parte superior, que es como lo que corresponde a las hojas o a la parte donde se encuentran las ramitas y todo lo que tiene que ver con la calabaza. Entonces estas dos piezas ya las tengo. Ahora en el color correspondiente, en negro y en verde, voy a sacar entonces lo que es el contorno de la tapa. Bueno, aquí ya lo corté tanto en el negro, como les mostré ahora, como en el de color verde. Entonces lo que voy a hacer primero, como ya les dije, ya puse a enfriar, ya el bombillo de mi silicona se apagó porque ya lo dejé enfriar, y voy a pegar la parte que corresponde, como quien dice, a la cabeza, así. Lo pongo con la tapa porque la tapa con el calor se puede deformar. Ustedes les recomiendo que lo hagan con silicona líquida, ¿listo? Para que no se les vaya de pronto a derretir la tapita. Aquí donde está no se me va a derretir porque yo la tengo enfriando. Ella está como pastosa. Pero si la trabajan con niños, también es bueno la líquida. Y ahora en el borde, entonces voy a empezar a pegar esta parte, que es la que para mí corresponde, como quien dice, al pelo de Frankenstein. ¿Listo? Miren, así más o menos para que se den una idea. Es una idea muy sencilla que ustedes, miren, pueden reutilizar estos empaques, se los dan a los niños, que es lo más importante en estas fechas, los niños. Entonces voy a poner el pegamento, la silicona acá, y le voy dando forma. Bueno, así ya está quedando Frankenstein. Y ahora, miren que la vena de lo de pegar lo pongo junto, pero ya igual el momento de destapar, destapa y no hay problema. ¿Listo? Ahora voy a colocar el de la calabaza. Bueno, miren cómo quedan las cajitas. Aquí se las acerco para que las vean bien. Le pueden poner un poquito de calor para que la silicona no se note. Ponen una pistolita o un secador de cabello y la silicona desaparece y se va a ver muy bien presentado. Así van quedando los dulceros.
Aquí tengo ojitos locos. O también pueden poner de estos que les dije, que les expliqué la otra vez cómo hacerlos. Voy a cortarlos para pegárselos también a mis muñecos. Corté unas cejas. Miren, aquí están. Estas son las cejas para Frankenstein. Lo corté de 2 puntos, ya les indico cuánto. 2.5 por 8. 2.5, casi 3 centímetros por 8 milímetros de ancho. Estas van a ser las cejas. Y a él le quiero poner unos ojos tiernos porque pues el hecho de que sea Halloween o el Día de los Niños, pues no tienen que ser de pronto que se vean como de miedo, de terror, pueden ser también tiernos. Entonces voy a cortar unos ojitos de estos tiernitos para que se vea lindo mi Frankenstein. Bueno, a ella también le corté, bueno, yo digo ella porque es la calabaza, entonces le corté también unas cejas, pero la de ella va como en triángulo. Entonces miren, unas cejitas, y estas miden también 2 centímetros, 2 centímetros. La parte más ancha mide 1 centímetro, listo, y van hacia el ángulo. Entonces estas van a ser las cejas. Yo le iba a poner ojos locos, pero me parece que estos se ven más lindos, pero pues ojos locos también puede ser una buena opción. Si no los imprimen, solamente es imprimirlos y les van a salir unos ojitos muy bonitos. Y también le voy a poner unas hojas, así como si le estuvieran saliendo unas hojas. Entonces acá voy a hacer la forma de la hoja, una forma de una hojita. Pueden ser varias, no necesariamente una, pueden ser 3 y de diferente tamaño. Miren que yo las marco con el palito y luego las corto. Bueno, aquí voy a empezar a pegar. Entonces voy a pegar las cejas. Voy a ubicar aquí donde aproximadamente lo voy a poner. Bueno, aquí ya fui pegando todas las piezas. Utilicé, esta es una brocha de silicona. Esta brocha la estoy utilizando y así evito quemarme los dedos. Hace ese trabajo, por decirlo así. Esto lo utilizan mucho en maquillaje para aplicar mascarillas, cremas, cosas a nivel facial. Entonces la encuentran en almacenes donde vendan cosméticos. ¿Sí? Si quieren le pueden hacer una captura de pantalla y la preguntan. Viene de muchos colores, ¿listo? Entonces no estoy haciendo publicidad, sino que a veces me preguntan. Entonces de una vez les dejo la respuesta. Bueno, así van quedando. Me falta solamente la expresión de la sonrisa. Voy a utilizar un bolígrafo termoborrable para
mostrar dónde voy a hacer aproximadamente. Lo voy a hacer sonriendo, pero no les voy a hacer una bocota, les voy a hacer una sonrisa pequeña y ya luego lo pasamos con el marcador permanente. ¿Listo? Bueno, y así quedaron entonces mis dulceros. ¿Sí? La idea era reutilizarlos, hacer algo que fuera divertido, también para que lo compartieran con los niños. Solamente es utilizar un poco de foamy o goma eva o fieltro también, cartulinas, o sea, lo que ustedes tengan a mano, lo forran con mucho cariño, con mucho amor para esos niños, para que disfruten, los llenan de dulces, porque ellos quedan listos, miren, ellos quedan listos para que ustedes les llenen estos vasitos de dulces con los motivos de Frankenstein y calabaza, y no tienen por qué ser miedosos, no tienen por qué ser feitos por celebrar esta fecha. ¿Listo? Espero que la verdad les guste la idea, que la pongan en práctica, que lo compartan con los más pequeños, y si de pronto en la escuela les pusieron una actividad para reciclar en estas fechas, ya saben que solamente con pocos materiales pueden lograrlo. Los ojitos los pueden imprimir en cualquier tipo de hoja, papel fotográfico, papel bond. Le ponen un poquito de esmalte transparente de uñas y les queda un marcador, pegamento o silicona caliente y listo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Y recuerda que para apoyarnos, regálanos tu me gusta, suscríbete gratis, comparte y comenta. Hasta pronto.